Mi marido tiene audición selectiva. Si le pido que recoja la ropa, no me escucha. Si le pido que lave los platos, no me escucha. Cuando finalmente le llamo la atención con mucha frustración, él solo me mira en silencio, dejando que pierda la paciencia. Luego, nunca falta que añada: nunca dije que no lo haría. ¿Por qué te pones así? Finalmente me agoté. Estoy cansada. Así que empecé a jugar a su propio juego, desarrollando mi propia audición selectiva, y esta vez el que se está volviendo loco es él. Después de cenar, llevé a nuestro hijo Leo a bañarse. De camino al baño, le dije específicamente a mi marido, Addison, que recordara lavar los platos. Estaba pegado a su teléfono y soltó un gruñido afirmativo sin siquiera levantar la vista. Pero cuando salí del baño después de lavar a Leo y prepararlo para dormir, la mesa del comedor seguía siendo una zona de gran desorden. Addison estaba desparramado en el sofá, desplazándose por su teléfono, soltando pequeñas risitas de vez en cuando. Addison, ¿no te pedí que lavaras los platos?, pregunté, con la voz tensa mientras luchaba por mantener a raya mi enojo. Seguía sin levantar la vista, con los dedos volando por la pantalla. Sí, lo sé. No me apures. Como dijo eso, realmente no pude insistir en el asunto. Después de arropar a Leo en la cama, volví a salir a la sala. Los platos sucios seguían en la mesa, intactos. Miré a Addison, que seguía perdido en su teléfono en el sofá, y pensé: es un hombre adulto. No debería necesitar que le pida 3 o 4 veces que haga una tarea sencilla. Si seguía insistiendo, solo lograría que se atrincherara más en su postura. Así que, conteniendo las palabras que estaban a punto de brotar, volví a nuestra habitación y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me levanté para hacer el desayuno, solo para encontrar los platos de ayer exactamente donde los había dejado. La grasa se había coagulado en una película pegajosa y muy molesta sobre la mesa, después de haber estado expuesta toda la noche. Fue difícil y muy cansado limpiarlo. Recordé cómo le había repetido una y otra vez anoche que limpiara la mesa y lavara los platos. ¿Y qué hizo? Jugó con su teléfono desde las 6 hasta Dios sabe qué hora, antes de irse a dormir. Tiempo para su teléfono, pero no tiempo para los platos. Una gran molestia me invadió. Limpié la mesa, lavé los platos y luego hice el desayuno. Para cuando Addison se levantó... «Oh», dijo fingiendo sorpresa. «Hay desayuno». Se sentó frente a mí sin decir una palabra más y empezó a comer. Respiré hondo, intentando reprimir el enfado que sentía en el pecho. «¿No te recordé 2 veces ayer que lavaras los platos? Pero cuando me levanté esta mañana, no se habían movido ni un centímetro». Addison no dijo nada, solo siguió comiendo. Puse el tenedor de golpe sobre la mesa y lo miré con fijeza, dejando notar mi molestia. Finalmente levantó la vista con una sonrisa avergonzada. «Oh, vaya, simplemente se me olvidó. Mírate, alterándote por nada, no te preocupes», añadió, con un tono demasiado alegre. «Los lavaré la próxima vez, lo prometo». Al mirar su rostro tranquilo y despreocupado, me invadió un profundo sentimiento de impotencia. Después del desayuno, me levanté para despertar a Leo. Al alejarme de la mesa, le dije a Addison que sacara la ropa de la lavadora y la colgara para que se secara. Esta vez asintió con entusiasmo. Misión aceptada. Supuse que después de lo que había pasado ayer, y habiendo yo perdido la paciencia, realmente lo haría. Ni siquiera era para tanto, solo unas pocas prendas de ropa. Le tomaría 5 minutos como máximo. Vestí a Leo, lo preparé, y sin siquiera revisar la ropa, salimos por la puerta. Dejé a Leo en la guardería y luego me fui al trabajo. Cuando llegué a casa esa tarde, miré instintivamente hacia el balcón y no vi ropa colgada. Se me revolvió el estómago. Corrí y abrí la tapa de la lavadora. Tal como temía, la carga de ropa de esta mañana seguía allí en un montón húmedo y arrugado, después de haber estado encerrada en la máquina todo el día. Me golpeó un olor agrio y a humedad. No había de otra. Tuve que lavar todo de nuevo en el momento en que Addison llegó a casa. Él se tiró en el sofá y sacó su teléfono. Nuestra sala de estar se conecta con el balcón, y la lavadora no es exactamente silenciosa, pero actuó como si no escuchara nada cuando la máquina emitió el pitido que señalaba el final del ciclo. Llamé desde la cocina. «Addison, la ropa está lista. Ve a colgarla». Silencio. Asomé la cabeza fuera de la cocina y llamé más fuerte esta vez. «Addison, cuelga la ropa». Todavía nada. Aferrando mi espátula, marché hacia el sofá y le di un toquecito en el pie. Lentamente apartó los ojos de su teléfono,
con una expresión llena de molestia. Te escuché. Te escuché. Te escuché la primera vez. Es solo colgar un poco de ropa. Ya lo haré. Eso fue todo. Me agoté. Ya lo harás. ¿No te pedí que lo hicieras esta mañana antes de irme? ¿Lo hiciste? Luego llegué a casa y encontré la ropa todavía en la lavadora y olía mal. ¿Tienes idea? Addison simplemente chasqueó la lengua. Bueno, se me olvidó. Así que simplemente las lavaste de nuevo. No es para tanto. No sé por qué te enojas tanto. Su actitud casual y despectiva me hizo sentir como si yo fuera la que estaba exagerando por nada. Para cuando traje la comida a la mesa, la ropa todavía no estaba colgada. Addison no estaba en el sofá. Miré a mi alrededor y vi que la puerta del baño estaba cerrada. Genial. Estaba en el baño. Ya estaba harta de esperarlo. Fui y colgué la ropa yo misma. Cuando Addison salió del baño, la ropa ya se estaba secando en el tendedero. Me lanzó una sonrisa burlona, pero no dijo nada mientras se sentaba a la mesa y empezaba a comer. El sonido de sus videos estaba a todo volumen, llenando el pequeño apartamento de ruido mientras comía y miraba la pantalla. Leo solo tiene 3 años, esa edad en la que siente curiosidad por todo. Vio a Addison comiendo con su teléfono y me miró. Mami, ¿por qué papi puede ver su teléfono mientras come y yo no puedo? Sé que la mejor manera de enseñar a un niño es con el ejemplo, así que dije en voz baja. Addison, puedes simplemente comer tu cena y guardar el teléfono. Addison no reaccionó. Su pulgar seguía desplazándose por la pantalla. Alcé la voz. Addison, guarda el teléfono. Todavía no hubo respuesta. Respiré hondo y hablé, mi voz resonando por la habitación. ¿Me estás escuchando? ¿Escuchaste lo que dije? Guarda el teléfono y cómete tu cena. Addison puso los ojos en blanco, con el rostro como una máscara de irritación. Lo sé, por favor. Hablas demasiado. Suenas igual que mi madre. Se burló. Chloe, no eres tan mayor. No te pongas tan intensa conmigo. Sentí que iba a colapsar. Le pido que haga una cosa sencilla y arrastra los pies. Le hablo y me toma 3 intentos antes de que me preste atención. No me escucha. ¿No puede moverse? ¿O hay algo que no logra comprender? No quería discutir frente a nuestro hijo, así que traté de razonar con él. Estás comiendo y jugando con tu teléfono, y Leo te está mirando. Va a copiar todo lo que haces. Addison estaba completamente imperturbable. Él también puede comer y jugar en su teléfono. No se lo estoy impidiendo. Una tormenta de frustración se estaba acumulando dentro de mí, pero no tenía hacia dónde dirigirla. Addison, ¿te escuchas? Tiene 3 años. ¿Quieres que adquiera malos hábitos como este? ¿Qué pasará después? Addison simplemente se encogió de hombros. Bueno, no se va a quedar sin comer. No soporté decirle una palabra más. Le di de comer a Leo y solo entonces empecé a comer mi propia comida. Después de que Addison terminó, volvió directamente a su teléfono. Addison, ve a bañar a Leo. Mi plan era que, mientras él bañaba a Leo, yo pudiera limpiar la cocina y luego leerle un par de cuentos antes de acostarlo. Addison seguía pegado a su teléfono, riéndose tanto que sus ojos se reducían a pequeñas rendijas, pero no me respondió. Lo toqué de nuevo y finalmente me miró. ¿Qué? Espetó, con la voz destilando impaciencia. Dije que vayas a bañar a tu hijo. ¿No me escuchas? Addison soltó un molesto bufido. De acuerdo, ya voy. Tanta insistencia. Terminé mi cena y fui a lavar los platos. Cuando salí de la cocina, encontré a Addison acostado en nuestra cama jugando con su teléfono mientras Leo estaba sentado en el suelo viendo la televisión. El baño aún no estaba hecho. Addison, te pedí que bañaras a Leo. ¿Cuándo exactamente planeabas hacerlo? No respondió, solo cambió de posición en la cama, sin apartar los ojos de su teléfono. Estaba tan cansada, tan increíblemente cansada, y en ese momento, finalmente lo entendí. No era que no pudiera escucharme, estaba fingiendo que no lo hacía, porque sabía que si simplemente se hacía el desentendido, el que no oye, eventualmente yo me hartaría, y lo haría yo misma. No podía entenderlo. Su madre se había ido hacía solo 3 días. ¿Cómo se convirtió Addison en esta persona? Addison y yo nos conocimos y nos enamoramos por nuestra cuenta. Llevábamos saliendo más de 1 año cuando me quedé embarazada de forma inesperada, así que nos casamos. En ese momento, yo tenía un buen trabajo y estaba en la vía rápida para un ascenso. No quería renunciar por el bebé, así que Addison le pidió a su madre que viniera a ayudar. Mi suegra era una mujer maravillosa. Cuando me estaba recuperando del parto, me cocinaba 4 comidas al día, sin repetir nunca un plato.
Cuidó a Leo de maravilla y yo apenas tuve que mover un dedo. Este año, Leo cumplió 3 años y empezó el preescolar. Su madre dijo que quería volver a su ciudad natal. No estaba acostumbrada a la gran ciudad, honestamente. Me entristeció verla partir. Que ella estuviera aquí hacía nuestras vidas mucho más fáciles, pero si quería irse, no podía detenerla. Así que estuve de acuerdo. Había olvidado que, cuando su madre estaba cerca, Addison ni siquiera iba por su propio plato de comida. Ella se lo servía y se lo llevaba a la mesa. ¿Cuándo había hecho él una sola tarea de la casa? Así que ahora que ella se había ido, simplemente asumió que la vida continuaría como siempre, con él siendo atendido a cuerpo de rey. Pero un buen hogar requiere el esfuerzo de ambas personas. Cuando una persona hace demasiado, está destinada a cansarse en extremo. Decidí que era hora de que Addison probara su propia audición selectiva. Tomé a Leo, lo bañé, le leí un libro de cuentos y lo arropé para pasar la noche. Al día siguiente, preparé el desayuno solo para Leo y para mí. Después de comer, desperté a Leo e hice que se preparara. Cuando Addison finalmente salió del dormitorio, encontró la cocina vacía. Me preguntó dónde estaba el desayuno. No le respondí, solo me concentré en preparar la mochila de Leo para la escuela. Addison preguntó de nuevo, con la voz un poco más fuerte. ¿Dónde está el desayuno? Ah, nosotros ya comimos, dije simplemente. ¿No me hiciste nada a mí? Addison sonaba molesto. Me encogí de hombros. Nunca me lo pediste. Addison estaba tan enojado que salió rápidamente, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. ¡Ja! No podía soportar eso, y esto era solo el comienzo. Esa noche, Addison dijo que tenía una cena de trabajo y no estaría en casa. Yo estaba perfectamente feliz con eso. Recogí a Leo del preescolar y lo llevé a cenar fuera, incluso fuimos a un parque de juegos cubierto. Para cuando llegamos a casa, le di un baño rápido y estaba tan exhausto que se quedó dormido sin que yo tuviera siquiera que leerle un cuento. El tercer día en el desayuno, una vez más le dije a Addison que recordara colgar la ropa. Sabía que no lo haría, así que solo puse su ropa en la lavadora. La ropa de Leo y la mía habían sido lavadas y secadas la noche anterior. Efectivamente, Addison no colgó la ropa cuando llegué a casa del trabajo. Su ropa todavía estaba en la lavadora. No la toqué. Eran sus ropas, no las mías. Si él no se molestaba en colgar su propia ropa, ¿por qué debería hacerlo yo por él? Y no fue hasta la mañana siguiente que Addison se dio cuenta de que no tenía nada limpio que ponerse. Su empresa requiere un uniforme para el trabajo. Tiene 2 conjuntos. Uno todavía estaba en la lavadora y el otro, el que usó ayer, ya empezaba a oler muy mal. Addison salió del dormitorio con el uniforme sucio del día anterior y se detuvo frente a mí con una expresión que mezclaba confusión y fastidio, como si el mundo entero le hubiera fallado de manera injusta. «Chloe, mi ropa está en la lavadora. ¿Por qué no la sacaste?» Yo estaba untando mantequilla en la tostada de Leo, completamente tranquila. Leo me miraba con sus ojos grandes y curiosos, masticando su cereal con la solemnidad adorable que solo tienen los niños de 3 años. Tomé mi café, di un sorbo largo y pausado, y lo miré por encima del borde de la taza. ¿Perdón? Mi ropa. Está en la lavadora desde ayer. ¿Por qué no la colgaste? Puse la taza sobre la mesa con suavidad. No con fuerza, no con drama, con una calma que me había costado semanas enteras construir. Addison, te pedí que la colgaras ayer cuando llegué a casa. Luego te lo volví a recordar antes de acostarme. ¿Lo hiciste? Él abrió la boca. La cerró. Apretó la mandíbula. Se me olvidó. Sí, dije. A mí también. Hubo un silencio de exactamente 4 segundos. Lo sé porque Leo terminó de masticar su cereal en ese lapso y pidió más leche. Me levanté a servirle, ignorando por completo la expresión de Addison, que en ese momento combinaba perfectamente el estupor con la indignación. «Chloe», dijo con ese tono que usaba cuando quería que yo sintiera que estaba siendo irrazonable. «Necesito ese uniforme para hoy». Respondí, acomodando el pelo de Leo. «¿Puedes lavarlo rápido?» «Con el ciclo corto». Doblé la servilleta de Leo, la puse sobre la mesa y lo miré a los ojos. «Addison, salgo en 20 minutos. Tengo que dejar a Leo en la guardería y llegar al trabajo a tiempo. No me da». «Es un ciclo de 30 minutos. Y yo me voy en 20». Addison pasó una mano por su cabello con una frustración que le deformaba el rostro. Era la primera vez en semanas que yo veía esa expresión dirigida hacia adentro, hacia él mismo, y no hacia mí, como si fuera el origen de todos sus problemas. ¿Y ahora qué hago? Me encogí de hombros.
Exactamente igual que él había hecho tantas veces cuando yo le preguntaba por los platos sin lavar, por la ropa abandonada, por Leo esperando su baño. No sé, algo se te ocurrirá. Se quedó parado en la cocina mientras yo alistaba la mochila de Leo. Escuché que abría y cerraba el armario, buscando alternativas que no existían. Tenía 2 uniformes, uno húmedo y arrugado en la lavadora, el otro sucio encima de la silla del dormitorio. Los había estado alternando cada semana sin nunca preocuparse demasiado por los detalles logísticos, porque esos detalles siempre habían sido problema mío. Hasta ahora. Me despedí de él con un hasta la noche, completamente normal, y salí por la puerta con Leo de la mano. En el trabajo me costó concentrarme. No porque estuviera angustiada, sino porque mi cabeza seguía volviendo a esa imagen. Addison parado en la cocina con su uniforme sucio, sin saber qué hacer. Era una imagen tan pequeña, tan doméstica, y sin embargo sentía que contenía algo enorme. Todo el peso de los últimos 3 años comprimido en ese momento de incomodidad. Mi compañera Renata se asomó por la división de mi escritorio poco antes del almuerzo. «Tienes cara de estar tramando algo», dijo. Me reí sin querer. «Solo estoy pensando». «¿En qué?» «En que a veces la gente no aprende hasta que siente lo que le hacen sentir a otros». Renata era divorciada. Había pasado por un matrimonio de 7 años con un hombre que describía como excelente en las intenciones, nulo en la ejecución. Me miró con esa expresión que tienen las personas que ya cruzaron el río y ven a otras todavía en la orilla. ¿Está funcionando? Todavía es pronto, dije. Pero sí, está funcionando. Ella asintió despacio. Ten cuidado, Chloe. Algunos hombres, cuando sienten que pierden el control de la situación, no reaccionan aprendiendo, reaccionan escalando. Sus palabras se me quedaron pegadas durante el resto del día. Las estuve masticando mientras terminaba mi trabajo, mientras recogía a Leo, mientras preparaba la cena para los 2 solos esa noche porque Addison llegó tarde, otra vez, sin avisar, y se fue directo a la ducha sin saludar. Cuando salió y se sentó a la mesa, la cena ya estaba fría. ¿No me guardaste nada caliente? Hay comida en la olla, dije desde el sofá, donde estaba leyendo con Leo arrimado a mi costado. Hubo una pausa. Está fría. Hay microondas. Otro silencio. Luego el sonido del microondas. Luego el tintineo de los cubiertos. Me obligué a no levantar la vista del libro. Leo señaló una ilustración de un elefante y quiso saber por qué los elefantes tenían orejas tan grandes. Le expliqué que las usaban para abanicarse el calor. Me preguntó si nosotros también podríamos usar las orejas para eso. Le dije que lo intentáramos, y los 2 agitamos las orejas hasta que se rió tanto que se le salieron las lágrimas. Addison nos miraba desde la mesa. No dijo nada, pero sentí su mirada fija, evaluando algo que no terminaba de entender. Después de acostar a Leo, volví a la sala. Addison estaba en el sofá, pero esta vez el teléfono estaba boca abajo sobre la mesita. Era la primera vez en meses que lo veía sin la pantalla pegada a la cara a esta hora de la noche. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me senté en el sillón frente a él. No en el sofá a su lado. En el sillón. Claro. Siento que últimamente estás diferente. Lo miré con atención. Su tono no era el de siempre. Ese tono ligeramente condescendiente que usaba cuando consideraba que yo estaba poniéndome intensa. Era un tono más cauteloso. Como alguien que empieza a darse cuenta de que pisó territorio desconocido pero todavía no sabe exactamente dónde quedó el borde. ¿Diferente cómo?, pregunté. No sé. Distante. Como si no te importara. Tuve que elegir muy bien mis palabras en ese momento, porque una parte de mí quería decirle todo, derramar cada frustración acumulada, cada vez que llamé su nombre 3 veces antes de recibir una respuesta, cada plato que lavé solo, cada carga de ropa que terminé haciendo por los 2. Pero sabía que si lo hacía así, él se pondría a la defensiva. Cerraría. Convertiría mi frustración legítima en evidencia de que yo era demasiado intensa. Así que respiré hondo. Estoy cansada, Addison, dije simplemente. Estoy muy cansada. ¿De qué? Ahí estaba. La pregunta que lo revelaba todo. No, ¿qué te cansó? No, ¿en qué te fallé? Sino, ¿de qué? Como si el cansancio necesitara justificarse, como si yo tuviera que armar un caso legal para que mis propias emociones fueran válidas. Y en ese momento, con Leo durmiendo en el cuarto de al lado y el apartamento en silencio, tomé una decisión. No iba a explicarme. Todavía no. Que sintiera un poco más. Que aprendiera a través de la experiencia, no a través de mis palabras que él llevaba meses sin escuchar de todas formas.
porque le podía hablar hasta quedarme sin voz, y él lo procesaría como ruido de fondo. Pero esto que estaba sintiendo ahora mismo, esta pequeña incomodidad de no tener su ropa lavada, de encontrar la cena fría, de notar que el mundo no giraba automáticamente a su alrededor, esto sí lo estaba registrando. Estoy cansada del día, dije finalmente. Fue una semana larga. Addison asintió, despacio. Recogió su teléfono de la mesita, pero no lo desbloqueó. Solo lo sostuvo en la mano, mirando la pantalla negra. Mañana sábado, dijo. ¿Quieres que salgamos los tres? ¿Llevar a Leo al parque o algo? Era la primera vez en semanas que él proponía algo. Algo pequeño, sí, pero algo. Puede ser, respondí. Y me fui a la cama. Esa noche, tumbada en la oscuridad con Addison a mi lado, sin tocar el teléfono por primera vez en semanas, sentí que algo había cambiado en el aire del apartamento. No era la resolución. Todavía no. Era apenas el inicio de algo, como el primer síntoma antes de que la fiebre rompe. Pero yo sabía que había algo que Addison todavía no sabía que yo sabía. Y el sábado, sin que él lo esperara, todo iba a salir a la luz. El sábado amaneció con una luz limpia que entraba por las persianas en franjas doradas. Leo se despertó antes que todos, como siempre, y vino corriendo a nuestra cama con sus calcetines de dinosaurios y el pelo aplastado de un lado. Se metió entre los dos, pisó sin querer a Addison en el estómago y soltó un «Perdón, papi», tan sincero que hasta yo me reí. Addison gruñó, pero también sonrió. Por un momento, con Leo saltando entre los dos y la mañana todavía tranquila, el apartamento se sintió como antes. Como cuando nos mudamos juntos y todavía éramos dos personas que se elegían conscientemente todos los días. Antes de que la rutina lo cubriera todo con esa capa gris de cosas no dichas y tareas ignoradas, y palabras que se repiten hasta perder el sonido. Pero yo no había olvidado nada. Mientras Addison se duchaba y Leo desayunaba su yogur con la concentración de un cirujano, saqué el teléfono y escribí un mensaje a mi hermana Valentina. ¿Puedes venir hoy? Necesito hablar contigo. Algo está pasando. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Claro. ¿A qué hora? Después del parque. Como a las 3. Ahí estaré. Valentina es 4 años mayor que yo, y ha sido, durante toda mi vida, la persona que me dice lo que no quiero escuchar con una honestidad que duele exactamente lo necesario. Cuando empecé a salir con Addison, ella fue la única que me preguntó, ¿te trata bien cuando nadie está mirando? En ese entonces le dije que sí, sin dudarlo. Ahora la pregunta me resonaba diferente. Guardé el teléfono justo cuando Addison salía del baño con la toalla en la cintura, revisando su propio teléfono. ¿Listos para el parque?, preguntó, con un tono que intentaba ser despreocupado, pero tenía algo forzado en los bordes. Casi, dije. Dale 5 minutos a Leo para terminar. El parque estaba lleno de familias. Leo se lanzó directamente al arenero como si llevara semanas planeando ese ataque específico, y Addison y yo nos sentamos en una banca cercana. Había una distancia entre nosotros en esa banca, no enorme, pero presente. El tipo de distancia que se instala sin que nadie la invite y que ambos fingen no notar. Addison rompió el silencio primero. «Chloe, quiero pedirte disculpas por lo de esta semana». Lo miré. Estaba observando a Leo en el arenero, sin mirarme a mí. «¿Por qué específicamente?», pregunté. Se removió en el asiento. «Por lo de la ropa. Y los platos. Sé que no te he estado ayudando como debería». Era la clase de disculpa que suena bien en la superficie pero no tiene raíces. Una disculpa sin análisis, sin el reconocimiento de un patrón. Una disculpa que dice, lo siento sin decir entiendo por qué estuvo mal y qué voy a cambiar. Lo había escuchado antes. Después de cada ciclo de ignorancia y frustración, llegaba este momento de tregua verbal. Y luego, despacio, todo volvía a ser exactamente igual. «Te escucho», dije. «¿Eso es todo?», preguntó. «Por ahora sí». Frunció el ceño apenas. Creo que esperaba que yo lo tranquilizara, que dijera, «No te preocupes, ya pasó», para que el termostato emocional volviera a su temperatura habitual y él pudiera seguir sin tener que cambiar nada real. No lo hice. Leo nos llamó desde el arenero para mostrarnos un castillo que era en realidad un montículo irregular con un palo encima, pero lo celebramos como si fuera arquitectura medieval. Addison se rió genuinamente, se levantó, fue hasta el arenero y se arrodilló junto a él para ayudarlo a mejorar las murallas. Los observé desde la banca. Addison era un buen padre cuando estaba presente. Ese era siempre el problema, la presencia.
Estaba físicamente en el apartamento casi todas las noches, pero su atención vivía en otro lugar, en la pantalla, en la comodidad pasiva de ser atendido sin tener que atender. Y yo había dejado de ser invisible para mí misma justo a tiempo. Llegamos a casa pasadas las 2. Leo estaba agotado y feliz, con arena en los bolsillos y una rama que había insistido en traer de recuerdo. Addison lo llevó al baño a lavarse las manos sin que yo se lo pidiera. Tomé nota mental. A las 3 en punto, Valentina tocó el timbre. Addison la saludó cordialmente, como siempre, y luego dijo que iba a revisar unas cosas en el cuarto. Valentina y yo nos sentamos en la cocina con café, y Leo se instaló en la sala con sus bloques de construcción. Le conté todo. Sin dramatismo, sin llorar, solo los hechos en orden. Los platos, la ropa, el teléfono en la cena. Leo preguntando por qué papi podía y él no. Las disculpas sin raíces. La semana que yo había decidido dejar de compensar. Valentina me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, envolvió su taza con las 2 manos y me miró fijo. ¿Y qué quieres que pase ahora? Quiero que entienda. De verdad, no que se disculpe para que yo me calme. ¿Ya le dijiste todo esto directamente? Cada vez que lo intento, me dice que me estoy poniendo intensa, que estoy exagerando, que sueno como su madre. Valentina asintió despacio, con esa expresión que tiene cuando está organizando sus pensamientos antes de decir algo importante. Chloe, lo que describes tiene nombre. No es distracción, no es que sea desordenado o que tenga mala memoria. Es que aprendió, probablemente desde muy joven, que si espera suficiente, alguien más resuelve el problema. Su madre lo hizo durante años, y ahora espera que tú lo hagas, no porque te odie, sino porque nunca aprendió que las consecuencias también le pertenecen a él. Sus palabras cayeron en un lugar dentro de mí que yo no sabía que estaba esperando que alguien nombrara. «Entonces, ¿qué hago?» «Lo que ya estás haciendo», dijo, pero con un paso más. En algún momento tienes que decirle, con claridad, sin enojo, lo que está en juego. No como amenaza, como información. Él necesita saber que esto no es una racha tuya, que no se te va a pasar, que estás tomando decisiones. La miré. ¿Y si no cambia? Valentina no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, puso la taza sobre la mesa y me sostuvo la mirada. Entonces tú ya sabrás qué decisión tomar. Esa noche, después de que Valentina se fue y Leo estaba dormido, me quedé sola en la cocina un momento. El apartamento estaba en silencio. Podía escuchar el sonido del teléfono de Addison desde el cuarto, ese tintineo de notificaciones que ya era casi parte del ruido blanco de nuestra vida. Abrí mi cuaderno, el pequeño con tapas verdes que usaba para anotar cosas que no quería olvidar, y empecé a escribir. No una lista de quejas, sino una lista de hechos, fechas, situaciones, lo que había pedido, lo que había ocurrido, lo que yo había terminado haciendo sola. Escribí durante 20 minutos. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolso, porque había llegado el momento de tener una conversación que no iba a poder ignorar, y esta vez, yo iba completamente preparada. El lunes llegó con la puntualidad implacable que tienen los lunes cuando uno tiene algo pendiente que resolver. Me levanté antes que todos, preparé el desayuno de Leo, lo dejé listo sobre la mesa y me senté con mi café y mi cuaderno de tapas verdes abierto frente a mí. Lo leí una vez más, despacio. 12 situaciones en 3 semanas. 12 veces en que pedí algo razonable y recibí silencio, un gruñido o una disculpa que no cambió nada. 12 veces en que yo terminé resolviendo lo que él había ignorado, porque siempre hay alguien que termina resolviendo, y en nuestro apartamento ese alguien siempre era yo. Cerré el cuaderno. Ya no lo necesitaba para recordar. Lo había interiorizado. Addison salió del dormitorio con el uniforme puesto, el cabello todavía húmedo, y se detuvo al ver la mesa preparada. Desayunamos los 3 juntos. Leo habló sin parar sobre un dinosaurio que había visto en un libro en la guardería y quería saber si los dinosaurios podían nadar. Addison le respondió con paciencia, le buscó un video corto en el teléfono y por unos minutos la mañana fue completamente normal. Cuando Leo terminó y fue a buscar sus zapatos, Addison y yo nos quedamos solos en la cocina. ¿Podemos hablar esta noche?, dije, sin rodeos, sin el tono tenso de las últimas semanas, solo una pregunta directa. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Pasa algo? Esta noche hablamos, repetí. Asintió. Recogió su bolso y se fue.
El día en el trabajo transcurrió con esa extraña claridad que a veces dan las decisiones que ya están tomadas. No estaba ansiosa. Estaba serena, que es algo diferente. La ansiedad viene de no saber qué vas a hacer. La serenidad viene de saberlo perfectamente. Renata me preguntó al almuerzo cómo iba todo. Le dije que esta noche iba a tener la conversación. ¿Estás lista?, preguntó. Llevo 3 semanas preparándome sin saberlo, respondí. Sonrió. Entonces estás lista. Recogí a Leo a las 5, lo llevé a casa, lo bañé, le di la cena y lo acosté con 2 cuentos en lugar de 1 porque esa noche necesitaba que se durmiera bien y tranquilo. Le canté su canción favorita, esa de la luna que baja al río, hasta que sus párpados cedieron. Me quedé un momento mirándolo en la oscuridad del cuarto. 3 años. Lo habíamos hecho crecer entre los dos. Sí, pero el peso cotidiano de esa crianza había caído de manera desproporcionada sobre mis hombros. Y Leo lo notaba, a su manera de 3 años. Notaba quién lo bañaba siempre, quién le leía siempre, quién aparecía cuando llamaba en la noche. Los niños no analizan, pero registran. Y yo no quería que mi hijo creciera pensando que ese reparto era normal, que una persona podía ausentarse sin consecuencias mientras la otra cargaba con todo. Cerré la puerta del cuarto con cuidado y fui a la sala. Addison estaba en el sofá. Esta vez, el teléfono estaba sobre la mesita, no en la mano. No sé si fue consciente o casual, pero lo noté. Me senté frente a él, en el sillón, igual que la semana anterior. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba cansada?, empecé. Sí. Quiero explicarte de qué. No lo interrumpió. Eso también lo noté. Hablé durante 15 minutos sin alzar la voz ni una sola vez. Le conté todo. No con la desesperación acumulada de las noches en que perdía la paciencia, sino con la claridad fría y ordenada de alguien que ha tenido tiempo de pensar. Le hablé de los platos, de la ropa, del teléfono en la cena y de Leo preguntando por qué papi podía y él no. Le hablé de las 12 veces que pedí algo y no pasó nada. Le hablé de la ropa húmeda y el olor agrio, de las noches que me fui a dormir sola, agotada, preguntándome cómo habíamos llegado aquí. Y le hablé de su madre. Cuando tu madre estaba, yo no entendía del todo lo que pasaba. Ahora sí. Ella hacía todo, Addison. Todo. Y tú lo dejabas hacer. Y cuando ella se fue, simplemente asumiste que yo ocuparía ese lugar de manera automática, sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me lo agradeciera, y sin que tú tuvieras que cambiar absolutamente nada. Addison no respondió de inmediato. Tenía los codos sobre las rodillas y miraba el suelo con una expresión que no era defensiva. Era algo más parecido a la incomodidad genuina de alguien que está escuchando algo que reconoce como verdad, pero todavía no sabe cómo sostener. No lo vi así, dijo finalmente. Lo sé, dije. Por eso te lo estoy diciendo. Pensé que... Empezó y se detuvo. Frunció el ceño como buscando las palabras correctas. Pensé que las cosas simplemente funcionaban, que estábamos bien. Las cosas funcionaban porque yo las hacía funcionar. Sola. Todas las noches. Eso no es estar bien, Addison. Eso es una persona cargando mientras la otra descansa. Silencio. Empecé a hacer lo que hacías tú esta semana. Continué. No responderte cuando me hablabas. No prepararte el desayuno sin que me lo pidieras. No colgar tu ropa. No recordarte las cosas 3 veces. Y sé que lo notaste, porque lo que me describes como que me veo distante es exactamente lo que yo he sentido durante meses. Eso que sentiste en una semana, yo lo llevo cargando desde que tu madre se fue. Addison levantó la vista. Sus ojos tenían algo diferente. No era culpa exactamente. Era algo más profundo que la culpa. Era reconocimiento. Lo arruiné, dijo. Tienes la oportunidad de no seguir arruinándolo, respondí. ¿Qué necesitas de mí? Era la pregunta correcta. Era la primera vez en meses que me la hacía. No, ¿por qué te enojas tanto? No, no es para tanto. No, ya lo haré. Sino esto. Simple, directo, sin excusas. Respiré. Necesito que estés presente. No perfectamente. No que lo hagas todo bien desde el primer día, pero que estés presente y que lo intentes de verdad. Que cuando te pida algo una vez, esa sea la única vez que tenga que pedírtelo. Que Leo te vea en la cena sin el teléfono. Que yo pueda pedirte ayuda y recibirla, sin tener que rogarte, sin tener que perder la paciencia, sin tener que hacerlo yo misma después de esperar horas. Addison asintió, despacio, pero con una solidez que no había visto en mucho tiempo. Puedo hacer eso,
Vamos a ver, dije. Y lo dije en serio, sin crueldad. Como alguien que ya no acepta palabras como moneda de cambio, sino que espera hechos. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera pasó un auto. Dentro, el apartamento respiraba quieto. Addison tomó su teléfono de la mesita. Por un segundo pensé que iba a desbloquearlo, que el patrón iba a repetirse, que todo lo que acababa de suceder iba a diluirse en el brillo de la pantalla como tantas otras veces. Pero en cambio, se levantó, fue a la cocina, y sin decir una palabra empezó a lavar los platos de la cena. Yo me quedé en el sillón, escuchando el agua correr. Y por primera vez en semanas, no sentí que tenía que levantarme a hacerlo yo. Pasaron 3 semanas desde esa noche. No voy a decir que todo cambió de golpe, porque eso sería una mentira bonita, y esta historia no merece mentiras bonitas. Los cambios reales no llegan como revelaciones cinematográficas. Llegan como el amanecer, tan despacio que casi no lo notas, hasta que de repente hay luz donde antes había oscuridad, y no sabes exactamente en qué momento ocurrió. La primera semana fue torpe. Addison se olvidó 2 veces de cosas que había prometido hacer, y ambas veces lo noté, y ambas veces respiré hondo antes de hablar. La diferencia fue que cuando se lo señalé, no hubo "no es para tanto". No hubo "ya lo haré", dicho con ese tono de quien sabe que no lo hará. Hubo una pausa, un "tienes razón, lo hago ahora", y luego lo hacía, sin drama, sin que yo tuviera que repetirlo. Pequeño, pero real. La segunda semana, Addison llegó a casa un jueves con una bolsa de supermercado. La puso sobre la mesita, sacó los ingredientes uno por uno y me dijo que quería preparar la cena. Lo miré desde la cocina sin decir nada, esperando a ver qué pasaba. Quemó ligeramente el arroz y el pollo quedó un poco seco, y Leo dijo con total honestidad infantil que el de mami estaba más rico. Addison se rió, reconoció sin ponerse a la defensiva que necesitaba practicar, y lavó los platos después sin que nadie se lo pidiera. Esa noche, cuando Leo ya dormía, Addison y yo nos sentamos juntos en el sofá. No frente a frente como en las últimas semanas, sino juntos, en el mismo lado, como antes. Me preguntó cómo había estado mi día. Le conté. Le pregunté por el suyo. Me contó. Una conversación normal, extraordinariamente normal. Pero la tercera semana fue cuando entendí que algo había cambiado de verdad en sus cimientos. Era un miércoles por la noche. Yo llegué tarde del trabajo porque tuvimos una reunión que se extendió más de lo esperado. Eran casi las 8 cuando abrí la puerta del apartamento, cargando el bolso, los pies doloridos, el cerebro todavía procesando correos pendientes, y me detuve en seco. La mesa estaba puesta. Leo estaba sentado, con su babero, frente a un plato de pasta. Addison estaba en la cocina, de espaldas a mí, revolviendo algo en la olla. El apartamento olía a ajo y tomate, y a algo que no supe identificar de inmediato, pero que me golpeó directamente en el pecho. Olía a hogar, al tipo de hogar que yo había estado construyendo sola durante meses sin darme cuenta de que estaba sola. Leo me vio primero. «¡Mami! ¡Papi hizo espaguetis!». Addison se giró. Tenía una mancha de salsa en la manga de la camisa y el cabello un poco revuelto, y me miró con esa expresión cautelosa que había aprendido a reconocer en las últimas semanas, la de alguien que está intentando y no está completamente seguro de si es suficiente. «Llegaste tarde y no había comido nada desde el almuerzo», dijo. «Así que…». No terminó la frase. No hacía falta. Dejé el bolso en la silla, me acerqué a Leo, le di un beso en la coronilla, y luego fui a la cocina. Me paré junto a Addison, miré la olla, y sin decir nada le pasé el brazo por la espalda. Él lo sintió y se quedó quieto un momento, como si no estuviera seguro de qué significaba. Luego puso su mano sobre la mía. Comimos los 3 juntos. El teléfono de Addison estaba en el cuarto. Leo nos contó que su amigo Tomás se había caído en el recreo, y había llorado, pero luego se había levantado, y había seguido corriendo, y que eso era ser muy valiente. Addison le dijo que sí, que levantarse después de caer era lo más valiente que existía. Lo miré mientras le hablaba a nuestro hijo. Pensé en todo lo que había costado llegar a esta mesa, a esta cena, a este silencio tranquilo que ya no era el silencio tenso de las últimas semanas, sino algo diferente, algo que respiraba. Después de acostar a Leo, Addison y yo nos quedamos en la cocina. Él lavó los platos, y yo los sequé, uno por uno, y los fui guardando. Era una tarea tan pequeña, tan cotidiana,
Y sin embargo, en ese momento sentí que contenía todo lo que no sabíamos decir con palabras. Cuando terminamos, Addison se apoyó en el borde del mesón y me miró. «Quiero pedirte disculpas», dijo. «Ya me las pediste», respondí. «No como quiero», respiró. «Te pedí disculpas por los platos y la ropa. Pero lo que hice fue más que eso, Chloe. Te ignoré. Sistemáticamente. Te pedí que llevaras sola el peso de esta casa, de Leo, de todo. Y cuando te quejabas te hacía sentir que estabas exagerando. Eso estuvo mal. No fue descuido. Fue dejadez. Y tú no te mereces eso». Me tomó tiempo responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. «Gracias por decir eso», dije finalmente. Lo necesitaba escuchar. «¿Estamos bien?», preguntó. «Estamos trabajando en estarlo», dije. «Que es mucho mejor que fingir que ya lo estamos». Asintió. Y en ese asentimiento había algo que no había estado antes. Una humildad genuina. La de alguien que ha visto algo en sí mismo que no le gustó y ha decidido, despacio y sin garantías, intentar ser diferente. Esta semana llamé a mi suegra. Solo para hablar, para saber cómo estaba, para contarle de Leo. Hacia el final de la llamada me preguntó cómo estaba Addison. Le dije que estaba bien, que estaba aprendiendo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sé que lo malcrié», dijo, con esa honestidad directa que siempre me había gustado de ella. «Lo hice todo por él durante demasiado tiempo. No fue justo para ti. No tenías malas intenciones», dije. «No, pero las consecuencias no preguntan por las intenciones». Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo después de que colgamos. Las consecuencias no preguntan por las intenciones. Addison no había querido hacerme daño. Estoy convencida de eso. Había crecido en un entorno donde alguien siempre absorbía las consecuencias de su pasividad, primero su madre, luego yo, y nunca había tenido que enfrentarse al resultado real de sus acciones porque siempre había alguien que lo amortiguaba. Hasta que dejé de hacerlo. No lo hice con crueldad. No lo hice para castigarlo. Lo hice porque estaba agotada de desaparecer dentro de mi propio hogar, de pedir las cosas en voz alta y recibir silencio, de ver mis palabras caer al suelo sin que nadie las recogiera. Y lo que descubrí fue esto. El amor no es suficiente si viene sin presencia. No es suficiente querer a alguien si no estás ahí, de verdad, con tus manos y tu atención y tu disposición a compartir el peso de la vida que construyeron juntos. El amor sin participación es solo una intención. Y las intenciones no lavan los platos, no bañan a los hijos, no sostienen a la persona que tienes al lado cuando está a punto de quebrarse de cansancio. Todavía tenemos trabajo por delante. Lo sé. Un mes no borra años de un patrón instalado. Pero cada noche que Addison recoge a Leo del baño sin que yo se lo pida, cada vez que el teléfono se queda boca abajo en la cena, cada vez que lavo un plato y encuentro que la mitad ya está hecho, siento que estamos construyendo algo diferente. Algo más justo. Algo en lo que los dos existimos por igual. Y si hay algo que aprendí en todo esto, es que a veces la única manera de que alguien te escuche de verdad es dejar de compensar su silencio con tu voz. Cuando dejas de llenar los espacios que otros dejan vacíos, esos espacios se vuelven visibles, y entonces, finalmente, la persona que los dejaba vacíos tiene que verlos también.